Pues tenemos ya la última charla del día, que es con Lucero Lamas. Tiene que ver con atracción de talento remoto. Lucero es psicóloga organizacional con más de 8 años de experiencia en reclutamiento, selección y headhunting. Los últimos 5 años se ha especializado en el giro de tecnologías de información, específicamente para reclutar talento pues, de toda Latinoamérica, sobre todo con empresas de Estados Unidos y Canadá. Tiene mucha experiencia en la parte de end-to-end recruiting y social recruiting. Es muy famosa en Twitter, por ejemplo, ahí coincidimos muchas veces. La pueden seguir como Lu Recruiter en sus redes sociales. Lu, muchas gracias por todo lo que nos vas a compartir. Estamos pues ahora sí que esperando toda esa información que nos digas, quiero empezar a ir a Colombia, Perú, pues todos esos talentos que hay, muchísimo talento en todos lados, entonces cómo llegamos a ellos y pues ahora sí la parte de reclutamiento como reclutador, queremos saber tu punto de vista. Muchas gracias y te dejo aquí para que nos compartas. Perfecto, Emanuel. Un saludo a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por la invitación al evento. Voy a compartirles una breve presentación que nos va a guiar a los puntos que les voy a comentar. Y me dejan saber si lo pueden ver, por favor. No sé. Ahí se puede ver la presentación. Perfecto, entonces, sí, básicamente como dijo Manuel, tengo experiencia en el área de reclutamiento, justamente talento tech remoto, contratando para clientes de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo que les voy a compartir en realidad son experiencias muy prácticas que me he dado cuenta de qué es lo que funciona o no y pasando por diferentes empresas. Primero, pues quisiera que hablemos muy brevemente para reflexionar. De repente las personas del público de repente es la primera vez que van a entrar al rubro tech. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de contratar remoto? Antes no era tan usual, es algo que ya se venía haciendo, yo lo manejaba en el 2017 antes de pandemia, pero con la pandemia esto pues ya se disparó, ¿verdad? Y obviamente ya va a quedarse porque trajo múltiples beneficios, como son los que vamos a ver a continuación. ¿Qué nos da esto de poder ampliar nuestro foco de contratación solamente al país donde operamos o tenemos sede? Tenemos un pool de talento mucho más amplio, ¿verdad? Si solamente reclutábamos en Perú o solamente reclutábamos en Costa Rica, ya no nos centramos netamente ahí, ampliamos a toda Latinoamérica y wow, tenemos muchas más opciones para las cuales poder escoger los mejores candidatos. Una de las empresas donde yo trabajaba, pues netamente se enfocaba en Costa Rica hasta que vio con mucha data y analytics el crecimiento potencial que en general tiene toda Latinoamérica, ¿verdad? En temas de tecnología. Argentina, Colombia, Perú, mismo México, pues tienen mucho talento tecnológico y hay que aprovecharlo. ¿Qué otra cosa más te da esto de ampliar tu reclutamiento? No solo sacarlo de lo local, te da que a más a más pool de talentos, a más candidatos o incluso de diferentes países, pues sumas más skills, una variedad de habilidades para ese pool que vas a manejar, diferentes formas de pensar, diferentes culturas, todo eso te va a llevar a tener diferentes grados de poder darle solución a un problema y eso al final te va a beneficiar a ti como empresa, como HR. Esto es para que, bueno, podamos vender estos beneficios, ¿no? A las personas o a las empresas que todavía están un poco evaluando si se debe contratar remoto o no. Otro beneficio es que la marca de tu empresa se va haciendo conocida, va traspasando fronteras. Si solamente te enfocabas en 2 o 3 países donde eras local, puedes llegar incluso hasta Brasil, que es un mercado súper grande, ¿verdad? Y a todos los países de Latinoamérica. Entonces tu marca se hace más conocida. También, obviamente, reduces costos porque ya no inviertes necesariamente en una oficina, temas de electricidad o internet, muchas veces ya trabajando uno desde casa, el empleado pues ya lo ve por él mismo. Entonces te ahorras en cuanto al tema de costos, incluso en temas de retención también, porque aumenta la felicidad o el bienestar de los empleados. Se ha visto diversos estudios en que solamente por el hecho de mantener su trabajo remoto, muchos empleados optan por continuar o no continuar en la empresa. Porque el tema remoto pues les permite la movilidad, la flexibilidad, compartir tiempo en familia, poder ser nómadas digitales, que es una tendencia muy en alto hoy día. Y si hacemos los analytics, pues vemos que la mayoría de los millennials o la generación que sigue, pues valoran mucho el tiempo, la flexibilidad y la libertad.
Entonces, esto nos va a ayudar, pues, como parte de los beneficios a poder reducir costos también en rotación y aumentar esta retención de los empleados. Si nosotros nos vemos la otra moneda, o la otra cara de la moneda, perdón, no, también vemos que esto trae desafíos para el área de reclutamiento, para el área de atracción al talento, de recursos humanos. Ya cuando ya va aumentando la contratación de developers a nivel remoto, esto también trae ciertas dificultades, que es siempre bueno identificarlas porque así puedes digamos, afrontarlas o planear estrategias, ¿no? En cuanto a la retención incluso a la retención y a la atracción, ¿verdad? De ese talento tan importante para las empresas hoy en día. Por ejemplo, ya que a nivel de la pandemia todo esto se disparó y ya no solamente se contrata remoto entre empresas de LATAM, sino que vienen empresas de Estados Unidos, empresas de Canadá, empresas del mismo Europa, a darse cuenta que, wow, tengo un pool amplio de talento, el time zone de repente es manejable, inclusive es muy similar entre Estados Unidos y Canadá, pues ya es mucha mayor la competencia, ¿verdad? Porque ya todo el mundo tiene tenemos más openings que te permiten esto de trabajar remoto. Ya no solo competimos con las empresas de manera local de repente, sino también tenemos competidores del extranjero. Entonces, es un desafío muy importante a tomar en cuenta porque nos obliga a volvernos más competitivos en todo lo que ofrecemos e incluso cómo hacemos la selección o la atracción de estos perfiles. Otro desafío importante es que al estar todos remotos o ser una empresa de repente netamente remota, que creo que actualmente hay algunas que son netamente remotas, pues hay que cuidar mucho el sentido de pertenencia que van a tener esos candidatos que ya se van a volver empleados, ¿verdad? De la empresa, porque si cada uno está por diferentes sitios y no hay de repente una adecuada comunicación interna, de repente no se sienten parte de la empresa, se sienten solamente como un trabajador, yo trabajo en mi casa y punto. Entonces tiene que cuidarse mucho esta comunicación interna, el tema de repente los eventos. Hay empresas que optan por hacer cada cierto Q, de repente unas reuniones on-site o una vez al año, inclusive se llaman a todos sus trabajadores remotos para poder conocerse. Entonces hay que tener muy en cuenta que también hay ese desafío que si es que no hay mucho sentido de pertenencia, también podrías ser más fácil desvincularte o ver otra opción, sobre todo en este mercado que a todos los meses los developers, no me dejan mentir, o los QA, los ingenieros, les van a llegar ofertas, ¿verdad? Ellos prácticamente, así no busquen, les van a contactar reclutadores como nosotros en el día a día. Entonces, otro desafío también es importante es el tema de la cultura y valores, ¿no? Una vez que ya es parte de la empresa, ¿cómo le transmites qué es lo que valora la empresa, cómo es un colaborador de la empresa, cómo puede ser parte de la cultura? Entonces, hay que como recursos humanos, de repente no va tanto a la parte de atracción, a la atracción, sino a la retención, pero sí es importante pensar en eso, porque una vez que el área de reclutamiento lo atrae, tienen que mantenerlo desde el onboarding, desde el primer día, es un día muy clave donde la primera semana, pues el candidato te va a estar evaluando, inclusive durante su primer mes, su primera semana, cuando actualice el LinkedIn, le van a seguir llegando ofertas de trabajo, entonces es muy importante que esto se tenga de manera ordenada, un onboarding ordenado, un seguimiento uno a uno, que se gente cada mes, de repente con algún manager, con algún project manager, para no perder de vista esto de aquí. Y ahora vamos a hablar un poquito de las estrategias que podemos ya abordar nosotros como reclutadores, como jefes del área de talento humano, si estamos pues evaluando potenciar más esta atracción de talento remoto tech a nivel de Latinoamérica. De hecho, son varios puntitos que les he puesto aquí, pero vamos a hablar de cada uno en detalle. Un punto muy importante, y creo que ahora el perfil de reclutador ha cambiado, ya es como que mucho más exigente. No solamente es reclutador, es también incluso vendedor, porque a veces tiene que vender la posición al candidato, pero también tiene que vender el candidato a la empresa para la cual está postulando, sobre todo cuando estamos trabajando en empresas de nearshoring, IT nearshoring, donde pues brindan temas de staff augmentation, entonces se convierte en un vendedor, se convierte en recruiter, tiene que tener temas de redes sociales y marketing también muy afianzados en su perfil. También tiene que manejar mucho data, porque la data le va a ayudar a poder orientar mejor
su camino en cuanto a reclutamiento. Por eso hablo de Data Driven Recruiting. Creo que incluso dentro de la conferencia de hoy hubo una exposición referente a eso. Entonces sí, es muy importante. Yo lo comencé a ver de años anteriores en las empresas donde trabajábamos. Se analizaba, por ejemplo, anualmente cuál era la posición que más nos pedían para poder determinar qué roles, qué tecnologías, de repente en cuanto a roles, cuáles roles han sido más pedidos ese año y en base a ello poder proyectar la necesidad del siguiente año y que no sea como que algo reactivo, sino proactivo. Entonces, si veíamos los roles, podíamos determinar, bueno, este año nos pidieron más QAs manual que developers, nos pidieron más, no sé, tech support que DevOps. Entonces, podrías ordenar tu prioridad para en base a ello poder adelantarte al mercado. También qué tipo de tecnologías, okay, nos pidieron developers, pero hay frontend, hay backend, hay full stack, entonces ordenar qué tecnología es la más predominante para poder en base a ello también adelantarse, ¿no? Una vez hicimos un análisis similar dentro de una de las empresas que trabajaba y se detectó una tendencia por pedir cada vez más un nuevo lenguaje, que era Golang, que en ese momento pues no era casi nadie en la empresa sabía esto. Entonces comenzó a venir un requerimiento más, otro requerimiento, y ya lo veíamos venir con más clientes. Entonces la forma fue adaptarse. Si está difícil conseguir el mercado este perfil Golang, vamos a formarlo. Entonces a los perfiles, por ejemplo, seniors que ya se tenían, se les contrató un curso para formarlos en Golang. Entonces así, cuando ya nos vino el requerimiento del mes siguiente o a los meses, necesitamos 10 Golang, ya teníamos algo avanzado probablemente. Entonces, esto nos ayuda mucho poder a ser más proactivos que reactivos, a estar siempre midiendo qué es lo que se pide. Donde estoy actualmente trabajando ya se ha hecho este análisis por el año pasado. Nuestro caso, porque cada empresa es diferente, tiene diferentes necesidades de tecnologías, ¿verdad? Nosotros detectamos que hubo una mayor posición que se solicitó fueron los roles de data engineers y data scientists, y también seguido de machine learning. Y ahora, porque cada 3 meses se hace el análisis, se está viendo que también está viendo un aumento de blockchain. Entonces ya eso te sirve para tú poder enfocar tu búsqueda proactivamente, ¿verdad? Que es el segundo punto, el reclutamiento proactivo. Llega un momento en que es tanta la fluidez de vacantes que te puedes tener, que hay empresas que optan por no esperar que venga el requerimiento, la solicitud, sino ir tomando acciones previas. Por ejemplo, esto que les comento es un ejemplo, ¿no? El tema de formar en la tecnología que sabes que está haciendo tendencia. He visto que hay una alta demanda, por ejemplo, de Salesforce developers. Salesforce es una plataforma de CRM y que muchas empresas que ofrecen estos perfiles ya están optando por formarlos o hacer bootcamps. Entonces, los que ya regresan son parte de su fuerza de trabajo. Entonces, hay diversas estrategias que tú puedes hacer. Hay empresas que hacen un talent day o hacen un talent week, una semana de talento, un día de talento, como una feria, ¿verdad? De manera virtual y remota, donde no necesariamente para un puesto específico, sino para tecnologías o roles específicos, Rubies o Javas o Inters o Data Entries, qué sé yo, solamente se dedican a entrevistar, a conocer a la persona, a revisar su CV, unas preguntas técnicas y pasan a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, los que acaban todos esos filtros ese día probablemente van a terminar con una oferta, pero todo eso lo hacen en un día, no esperando tener requerimientos en sí, sino porque se están adelantando. De esta manera ya tienen candidatos prescreeneados, preevaluados, prefiltrados para cuando les venga una necesidad grande. Y no les miento, ahí va a haber meses en que te vengan con 30 requerimientos, con 20 requerimientos, entonces, y en todo lo que es reclutamiento, el tiempo es dinero. Siempre casi las empresas de Estados Unidos o Canadá no solamente tienen un vendor en Latinoamérica, tienen 2 o 3 compitiendo. Entonces ahí pues es la verdadera guerra del talento tech, es cuestión de adelantarse, ¿verdad? Otro punto de estrategia importante es descentralizar el reclutamiento, el área de reclutamiento en sí. Anteriormente, pues, una de las empresas donde trabajaba tenía solamente reclutadores en cierto país, por ejemplo, Costa Rica, pero que se hacía importante que tener de repente reclutadores en otros lados porque conocen el mercado local, van a saber cómo abordar esas personas. Entonces,
es momento, si tú tienes de repente y solamente tu oficina está en cierto país y solo quieres reclutadores ahí, de repente amplías un poco. Puedas tener un reclutador en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Perú mismo, porque conocen el mercado y van a saber qué es lo que está buscando la gente, y de repente las personas, los candidatos van a estar más open a hablar con alguien, con un reclutador de su país que entiende los términos de beneficios sociales, qué sé yo, lo que busca el mercado, ¿verdad? Entonces, en vez de aprenderlo, ya contratas a alguien de ahí para que sea súper rápido la adaptación o el manejo de estos términos. También no solamente en contratar recruiters como contractors o fuera de otros países se refiere al tema de descentralizar, sino que también se ha optado mucho por la figura de partners, ¿no? Que son como mini agencias que se dedican a brindar justamente los candidatos IT. Ellos ya tienen candidatos que van surceando para diferentes clientes de un mercado específico, digamos Perú, digamos Ecuador, digamos Brasil, y ya te los brindan y es como un white labeling, o sea, una etiqueta blanca que si la empresa cliente lo selecciona, pues ya se queda con ellos y el cliente final no sabe, digamos, qué es una intermediación, ¿verdad? Entonces, mucho se ha visto eso porque sí, la guerra del talento está cada vez más difícil, entonces esto ahorra mucho en temas de esfuerzos, de costos, etcétera. Tener empresas partners también que te puedan ayudar con la adquisición del talento, ¿verdad? Incluso hay empresas que ya son específicamente, que de ser expertos en selección en general, digamos, han abierto una unidad netamente en lo que es tecnología, ¿no? Por ejemplo, Manpower, por ejemplo, Michael Page tiene una división específicamente de IT, entonces vemos que se va haciendo cada vez más común, más indispensable especializarse en estos perfiles. Otra estrategia muy importante es que tu equipo esté muy en la práctica con el social recruitment. Esto ya tomaba fuerza un poco hace un par de años, pero ahora es muy, muy importante. El social recruitment es poder estar en las redes sociales, estar en el móvil prácticamente, porque casi todo el día pues los candidatos paran en el teléfono. Y como ya sabemos los que estamos en este rubro, no, las personas de esta profesión, de este rubro, no están netamente buscando todo el tiempo. A veces están ya trabajando con un buen empleador, pero les llegan ofertas. Entonces, es muy importante ya no solo de repente quedarte en LinkedIn no sé, en las bolsas, sino también ampliar tu presencia dentro como reclutador mismo, inclusive. Vemos que la imagen de los reclutadores va tomando un poquito más de relevancia en cuanto a la marca personal. Entonces, yo me di cuenta de esto, comencé a explorar otras redes, aparte de LinkedIn también, y actualmente, como lo comentó Manuel, pues tengo una cuenta de Twitter que fue creciendo poco a poco. En Twitter me di cuenta que hay un nicho bastante importante de perfiles tech. Hay muchos líderes de comunidades, hay gente demasiado activa que comparte constantemente de este rubro. Entonces, una buena práctica también sería ir conociendo las comunidades locales por tecnologías, tener de repente actividades con ellos, invitarlos a alguna conferencia, alguna formación, qué sé yo, y tener esta interacción, ¿verdad? Ahora el reclutamiento, digamos, hace muchos años era algo de una sola vía, ponías de repente un aviso en el periódico y te llegaban candidatos, pero ahora no, ahora hay que interactuar y tienen dudas antes de aplicar, tienes que hacer la respuesta rápida, entonces estar en diversos medios como inclusive TikTok, hay muchos reclutadores que están compartiendo sus vacantes ahí porque es algo que se comparte muy rápidamente, ¿no? Y es algo tan cotidiano. Entonces hay que repensar de repente estas estrategias, ¿no? No solamente quedarse en LinkedIn, sino también explorar Instagram, Twitter, TikTok, donde esté realmente el talento tech. También junto de la mano con eso es como estar en todos lados, ¿verdad? En todos lados es importante tener una propuesta sólida, una propuesta de valor sólida, porque como ya lo sabemos, este rubro es altamente competitivo y si puedes hacer un benchmark de los beneficios que tiene al nivel del mercado para saber si eres competente, sería genial. Eso va de la mano con data driving, ¿verdad? Hacer un benchmark de qué beneficios están ofreciendo
y ser lo más claro posible con eso, con los candidatos, ¿verdad? Por ejemplo, constantemente se están evaluando nuevos beneficios. He escuchado de todo en cuanto a beneficios. He escuchado que algunas personas, algunas empresas, hasta ofrecen el pago de membresías de Netflix o algún centro de entretenimiento, del pago del internet, hay pago por ir al gimnasio, o sea, hay cualquier cantidad de beneficios porque acuérdense que ya no solo estamos compitiendo con LATAM, sino que están viniendo empresas de Estados Unidos de Canadá o el mismo Europa, pues a ofrecer los beneficios que allá están acostumbrados, ¿no? Incluso pago un porcentaje de acciones, las startups suelen ofrecer eso, también están ofreciendo hasta el pago en criptomonedas, que ahora todo lo que es tecnología y criptomonedas está muy en demanda. Hay candidatos ya que te están preguntando, pero ¿me puedes pagar en criptomonedas? ¿Qué sé yo? Entonces hay que tener siempre una propuesta de valor bastante competitiva y sólida si queremos pues estar a la altura en el mercado de tecnología. Otro punto muy importante también, creo que también tuvimos un ponente que nos habló de esto, sobre la contratación con ese tema de los pagos. Ya de manera remoto, pues hay formas de contratar como contractors, donde la misma persona se encarga de sus impuestos, entonces hay que darle facilidades al respecto a los candidatos para que puedan administrar esto, ¿verdad? Entonces puede ser por medio de un banco, de repente no necesariamente tener solo la acción del medio de un banco, sino habilitar estas wallets digitales que actualmente hay. Por ejemplo, Payoneer, PayPal, hay WeTransfer, hay Revolut, hay diversas formas de pago donde de repente que van a ser a veces más preferidas que un banco por el tema de las comisiones y todo ello. Hay, como les decía, algunas empresas incluso que te ofrecen pagarte en criptomonedas. Entonces, si tú puedes centralizar como empresa y ordenar eso y habilitarle estos medios de pago diferentes, pues vas a ser más atractiva, más competitiva, porque incluso hasta esto te puede hacer que un candidato decida no aplicar, porque ya está acostumbrado a manejar su dinero en cierta wallet y no lo va a cambiar, ¿verdad? Entonces, hace un par de años en una empresa que yo trabajaba esto no era factible, ahora ya se han tenido que adaptar, ¿verdad? Se tienen que adaptar uno al mercado, porque mientras tú no te adaptes, otros sí lo van haciendo. Otro punto muy importante que también te va a ayudar mucho a que puedas ser como que tener la facilidad de tener esta relación con los candidatos es tener un proceso de selección lo más simple posible, ¿verdad? Hay muchas comunidades de IT, lo he visto mucho en Twitter, donde se discuten estos temas. Si tienes un proceso demasiado lento, sin feedback, complejo y al final pues sin comunicación, se van a enterar. O sea, ellos tienen comunidades de Telegram, tienen comunidades de WhatsApp, y en Twitter mismo lo comparten. Hace poco vi que alguien compartía cómo fue su proceso en una empresa muy conocida y lo bueno y lo malo. Entonces, acuérdense que ahora estamos totalmente visibles, ¿verdad? Como en cuanto a las buenas prácticas que hagamos y a las malas también. Entonces, como consultores de reclutamiento o del área general de HR, hay que tratar de que convencer de repente en lo que podamos, en la medida de lo posible, de que el proceso sea lo más simple, ¿verdad? Que no pongan 4 entrevistas de por medio, más otro ejercicio de código, más por ahí otra evaluación técnica al correo, o sea, que sea lo más sencillo, porque hasta que va avanzando todo eso ya lo perdiste, ya lo contraofertaron en su empresa actual porque se dieron cuenta que estaba aplicando o ya le ganó, lleva un proceso paralelo y ya le dieron oferta. Se ha escuchado casos que en una semana cerraban los procesos, ¿no? Y es cuestión de poder ordenarlo bien, ¿no? Si implementas una prueba técnica que, digamos, sea muy precisa al job description que estás evaluando, a las tecnologías que pide, más una entrevista para ver temas de soft skills, de motivación netamente, más, digamos, una entrevista o 2 rondas finales con los clientes, en caso de un nearshoring, pues se puede hacer, ¿no? La cosa es que tiene que ser un proceso simple y si es posible que desde el primer contacto el candidato sepa cómo es el proceso, ¿verdad? Cómo es el proceso y evitar los temas muy tediosos que les tome días, a veces que eh, el cliente pide pues mandar un code challenge, una tarea de código que le va a tardar hasta 2 o 3 días. Créeme que eso se va a quedar ahí pegado. Mucha gente que te dice, no, gracias, no lo voy a hacer, estoy trabajando actualmente, entonces entrar en esas etapas de proceso te va a generar al final delays, ¿no? Tardanzas para encontrar el talento. Otra
práctica también importante que te recomiendo que la tomes en cuenta es potenciar tu área de reclutamiento, tu área de recruiting. Hace un par de años era de repente solamente bastaba con tener tu asistente de reclutamiento, tu analista de reclutamiento ahí sentado, que se encargue de toda la tarea, de todo el ciclo de end-to-end hasta que la persona esté sentada, ¿verdad? Ahora es tan especializado este rubro que se están viendo una diversificación dentro del área en cuanto a los roles. Hay empresas que están optando por tener, por ejemplo, sourcers. Sourcers es como la persona que hace el headhunting inicial. Entonces van a estar buscando en diversas redes, por diversos medios, encontrando el perfil, contactándolo, y una vez que ya lo contactan, lo van a pasar al technical recruiter, que es la persona quien ya va a llevar o va a acompañar al candidato por todo el proceso de entrevistas hasta la etapa final. Entonces, ya se están diferenciando estos roles, ¿ok? El sourcer que haga el headhunting o el mapeo del mercado, el technical recruiter que ya haga todo el proceso. Incluso también hay empresas que están poniéndole un peso importante a la experiencia del candidato. Entonces, hay un Candidate Experience Specialist, o sea, alguien que se encargue de monitorear cuál es la satisfacción del candidato, cuál ha sido su feedback, qué temas de marca empleadora también, porque eso es muy importante para también la reputación, para decidir si siquiera pueden postular, ¿no? Tenemos portales como Glassdoor que hacen reviews, ¿no?, de las empresas o incluso en internet mismo. Entonces es muy importante cuidar esta imagen. Talent Advisor, también hay este rol que a veces solamente se dedica pues a validar el cultural fit con la empresa o a surgir de un consultor para la empresa final o el cliente para orientarlo en temas del candidato, de los candidatos que va a elegir, del mercado, ¿verdad? Entonces hay ya diversos roles que se están especializando dentro del área de reclutamiento, y es importante prestarle atención también. También, como último punto importante, ya para ir terminando, cerrando, de estas recomendaciones, es ser lo más claro posible con los candidatos. Recordamos que tienen muchas ofertas en proceso, entonces mientras más transparente sea tu proceso, más sencillo, y lo comuniques, mejor obtienes un sí o un no, ¿verdad? Entonces, si es posible, antes yo siento que había mucho misticismo, no sabías con quién hablabas, ahora sí, los recruiters tienen una cara, no sabías de repente más información de la empresa, ahora sí, todos tienen un perfil, ya sea en redes sociales, en LinkedIn, tienen comentarios, reviews, qué sé yo, y ahora tienes el trabajo de repente, ¿no? El rol como tal. Si es posible, pues comparte el job description cuando tú tengas un primer acercamiento con el candidato, comparte qué funciones va a hacer. O sea, ya no solamente le interesa saber qué tecnologías va a ocupar, sino las personas quieren saber, pero qué proyecto es uno de mantenimiento, es uno nuevo, qué voy a hacer, porque resulta que de repente a veces es A en el papel y cuando llega era B, o era A y B y no le gusta, y eso te va a generar que rote. Entonces, si tú como consultor de repente tratar de recopilar la mayor claridad de información posible del lado de la persona que te solicita la posición, y en eso trasladárselo lo más claro también posible a los candidatos, eso te va a evitar que hayan rejections, rechazos, y también que hayan abandonos tempranos, ¿verdad? Y por ende, pues una mala reputación. Si es posible, compártelo en los descriptions apenas puedas, con las funciones. También he visto que una tendencia del tema de compensación de beneficios, ¿no? Antes de repente se lo dejaba para la última etapa, como que decir cuánto es el paquete que se ofrece. Esto ya no puede ser así, ya no sucede así. Es tanta la competencia que ahora hay muchos avisos que ya de frente ponen cuánto es el rango salarial, inclusive con todos los beneficios. Ahora los candidatos te preguntan sin pena, a veces antes les daba vergüenza preguntar cuánto es el paquete salarial. No, ahora lo hacen porque saben que muchas empresas ya incluso lo publican. Hay empresas que tenemos pues temas de confidencialidad para poder publicar estos datos, pero tenlo por seguro que te van a preguntar y va a ser como que si es posible transparentarlo desde el inicio, genial, ¿no? De repente no publicarlo, pero comentarlo en un primer contacto, cuál es el rango, si es negociable o no, junto con qué otros beneficios contiene, pues eso va a ayudarte a que también tengan más confianza en ti, entre tú como recruiter, que eres transparente en cuanto a esto, versus alguien que de repente no le dice o no sabe, va a decidir de repente por avanzar el proceso contigo.
Y bueno, eso junto también con la información de la empresa que le puedas brindar, ¿no? Toda la información disponible, que ya sea en redes o de tu lado mismo también. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Me gustaría, no sé, saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto al tema. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lu. Me parece que por tiempo ya estamos también en lo último, pero me gustó porque al cerrar con toda la información que vimos de marketing, de cómo pagar, mencionaste que ya les gusta en cripto, que ya lo piden incluso, ¿no? Te lo Sí. preguntan al momento de reclutar. Y, y, pues también mencionaste, había una pregunta que creo que la contestaste, que era cómo reclutar en otros países. Entonces, creo que un buen ejemplo va a ser que te sigan en Twitter. Si nos puedes compartir tus redes sociales para que vean cómo lo haces y también ahí se puede aprender mucho de qué, si funciona, cómo les hablas, cómo elaboras tu tweet. Creo que va a ser un gran ejemplo el seguirte como pues un caso de éxito, seguramente. Qué gusto, Manuel. Bueno, sí, que pueden ahí encontrarme como Lu Recruiter en Twitter, en TikTok también ahí cuelgo algunos videos. TikTok, sí, exacto. Y en Instagram, algunas vacantes también las comparto por ahí. Pues bueno, llegamos al final de esta edición de HR Tech Conference. Esperemos se hayan llevado mucha información. Por último, les confirmo que vamos a compartir todas las presentaciones. También vamos a hacerles llegar una encuesta que nos ayuden de favor a contestarlos para seguir mejorando para un futuro, ver qué ponentes les gustaron más, qué temas quieren seguir viendo. Y pues muchas gracias a todos. Me despido. Soy Emanuel Olvera de Highline. Gracias, Lu. Queremos invitarte a participar en la 16ª edición de nuestra Feria Virtual de Highline, la cual se llevará a cabo del 7 al 13 de marzo. Serás parte del evento más grande de reclutamiento especializado en perfiles de tecnología en México. Tendrás oportunidad de posicionar tu marca empleadora y encontrar tu perfil ideal entre más de 10,000 candidatos activos en una sola semana. La modalidad virtual te permite un alcance nacional y con ello ahorro en costos y recurso humano. Con el Company Profile, muéstrale a los candidatos por qué eres una gran empresa para trabajar. Podrás subir fotografías y videos. Será tu stand virtual totalmente personalizado. Podrás realizar búsquedas ilimitadas en toda la base de registro del evento. Podrás perfilar a los candidatos por especialidades técnicas y palabras clave, lo cual hará 50% más rápido buscar a tu candidato ideal. ¿Quieres obtener más información? No esperes más y regístrate ahora.